Buenas, soy Claudia y bienvenidos a Desport. Hoy en este capítulo vamos a entamar con entrenamientos un poco más serios, podría decirse. Ya vimos cómo entamar a correr y cómo hacer el calentamiento. Pues ahora, después del calentamiento, a ver qué es lo que tenemos que hacer y dónde tenemos que echar todo lo que tengamos dentro, echar todos los corajes fuera del cuerpo y darlo todo. Hoy vamos a presentar las series de 1000, las clásicas series de 1000. Todo el mundo que corre hace series de 1000, o sea, de 1 kilómetro. ¿Y dónde se suelen hacer? Pues en el kilometrín, que por eso tiene ese nombre, kilometrín, kilómetro. También podríamos hacer en les mestes, las series del kilometrín, dando vueltas a la pista de 400. Pero el kilometrín tiene un lugar muy afalladizo, está muy céntrico y hay niveles de todo tipo. Todo el mundo está entrenando, desde la gente que entama hasta profesionales, y no estoy exagerando nada. Así que vamos a ver qué hacemos con las series de 1000. Las series de 1000 son bastante fuertes, porque son largas, pero a la vez tampoco mucho. Entonces tenemos que exprimir mucho nuestra energía y saber cómo mantener el ritmo. Al principio van costanos, no os preocupéis. Como siempre, empezamos poco a poco. La primera vez que las hacemos 3 nada más. Hacemos un 1000 y descansamos. Vamos primero a descansar bastante. Ponéis 2 minutos 30, después hacemos otra, descansamos 2 minutos 30 y después la tercera, 2 minutos 30. A lo mejor la primera vez vos parece poco y decís, hoy podría hacer más, vamos a esperar. La primera vez hacemos solo 3. Ya después, si queremos para la siguiente semana, ponéis el martes, hacemos series de 1000 y dedicamos a hacer eso. Bueno, pues la primera semana hacemos 3, la siguiente semana si quieres, pues haces 4 y ya 5 y vas viendo cómo evoluciones. ¿Cuánto deberíamos tardar? Bueno, pues eso no importa. Céntrate en el tu rendimiento, en las tus sensaciones. Va a haber días que vas a tardar poco, va a haber días que vas a tardar mucho. En 1000, por ejemplo, el hombre que hizo ahora los 40 kilómetros, 40 y pico kilómetros de la maratón, el récord, fízalo por debajo de 3. Y yo faigolo como mucho a 3:50. 1 kilómetro, no 44. Así que tenéis en cuenta que cada uno llega aún y que no os importen los tiempos hasta que tengáis que hacer un rendimiento de profesional. ¿Entre qué vais a andar? Entre, supongo que 3:30 y 4:30 si ya tenéis algo de costumbre de correr. Lo recomendable es que midáis cuánto fácil les series, porque al final el tiempo marca la vuestra mayoría. Lo que os digo, hay días que el cuerpo está mejor o peor. Pero miráis el reloj, y si no lleváis reloj, oye, el móvil tiene aplicaciones muy buenas para correr. Vamos a ver dónde se entamen las series de 1000 aquí en el kilometrín. Bueno, pues aquí, como veis, está bien marcado en suelo que entamen las series de 1000. Y nada, ¿qué tenemos que hacer? Poner el cronómetro a correr y ya está. Eso sería. Ahora, venga, vamos. Ya está. Ahora a descansar 2 minutos 30 de reloj. Vale, las series tenemos que hacer esto es más o menos al mismo ritmo. Cuando empezamos solemos hacer la primera muy rápido, reventamos y luego los demás quédenos así. Así que recordáis que tenéis que hacer 3 series, 4, 5, les que sean. Y administráis el esfuerzo para que no quede la primera muy rápido y la última muy lenta. O al revés, te vas a hacer la primera muy lenta porque ya es muy reservón y dejar toda la fuerza para la última. No, lo guapo es hacer esto es más o menos igual. Y este es otro capítulo de Sport. Vémonos la próxima semana.